A ver, chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ya. El ser vivo. ¿Cómo defines al ser vivo? ¿Cómo se define? Es un organismo que está con vida. Ya. Piero, ya, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Bueno, el ser vivo. El ser vivo, ¿no? Se cataloga como un ser animado, un ser que puede tener la función de relación, reproducción, ¿no? Nutrición, etcétera, etcétera. Esa es la definición de un ser vivo. Entonces, todo ello engloba a una organización compleja, ¿no? Porque tiene algunas características muy, pero muy importantes sobre este punto, ¿ya? Entonces, las características que yo les he hablado, ¿cuáles son? ¿No? A ver, vamos a ir paso por paso. Primero, vamos a hablar cada una de esas características. Comencemos primero, ¿no? Con la reproducción. Ahí está, con la reproducción. ¿Sí se ve, no, chicos? ¿Se ve? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces comenzamos con la reproducción. Acá. Acá comenzamos. Dice que es un proceso que permite la conservación de la especie. Por ejemplo, cuando tenemos un par de animalitos, por ejemplo, conejos, ¿no? El conejo, esos pares de conejos procrean un nuevo ser, ¿no? Ese nuevo ser, cuando nace, lo primero que hace es cumplir con las características. Y esto aquí lo vamos a ver. Luego pasa a la organización compleja. El cuerpo del ser vivo cumple funciones muy, pero muy particulares. A esto le llaman una organización compleja, porque cumple funciones metabólicas, funciones que es propio de un ser vivo. Y ojo, no solamente estoy hablando de animales, también de plantas, porque las plantas también es un ser vivo. Luego, cuando nacen las crías crecen, van creciendo, pasa a esta etapa, el crecimiento. O sea, la masa que lo compone este ser vivo comienza a aumentar. Si es, si es un conejito, este comienza a aumentar sus tejidos. Si es una planta, comienza a brotar las hojas, a aumentar el tallo. Ese es el crecimiento. Relación. Es que los seres vivos van a responder a estímulos. Por ejemplo, el conejo está en contacto con la radiación solar y hay una estimulación radiactiva. De igual manera, la planta cuando más necesita el sol para poder cumplir el metabolismo, ¿no? Entonces, estos estímulos es que los seres vivos se tienen que adaptar. Luego tenemos el metabolismo. El metabolismo, que es este punto, ¿no? En ellos, debido a la alimentación que ellos tienen, porque recuerden que una planta también se alimenta, también, ¿no? Entonces,
responde también a que su cuerpo, su composición que ésta tiene, a una reacción metabólica, ¿no? Y eso es que, como consecuencia, se obtiene la materia y la energía. Por ejemplo, en el caso del conejo, comienza a tener energía para poder treparse, correr, saltar, ¿no? En una planta, energía para poder cumplir la fotosíntesis. Luego hay otro proceso que es la homeostasis, que significa el equilibrio del ser vivo. Todos los seres vivos tienen un equilibrio especial. No hay que pueda aumentar ni tampoco que pueda disminuir. Todo está equilibrado. Todo el sistema metabólico está en equilibrio de un ser vivo, ¿no? Incluyendo los vegetales. Luego, el siguiente punto es el movimiento. Este es lo que el ser vivo va a desplazarse, ¿no? Va a desplazarse, como en el caso de las plantas. Las plantas, en realidad, no es que se desplazan, no que se desplazan porque no son como los animales que tienen patas y comienzan a caminar, no, sino que las plantas, el movimiento que ellos realizan es el contacto con el medio ambiente. Por ejemplo, el viento. El viento, hasta la misma la radiación solar, esto le permite realizar ciertos movimientos, como el caso del girasol, ¿no? El girasol es una planta que al estar en contacto con el sol, este realiza movimiento, ¿no? Entonces, también en las plantas se da eso. Chicos, en los seres vivos, en los animales, no, ni qué dar, ¿no? También ellos realizan su movimiento. La evolución. La evolución se refiere a los cambios que esto tiene, ¿no? Por ejemplo, hay animales que se dicen que evolucionaron y no eran así como es, ¿no? Antiguamente decían que, por ejemplo, las serpientes tenían extremidades pequeñas para poder desplazarse. Hoy en día se dice que no, porque el animal se arrastra. O sea, ¿qué quiere decir? Que la explicación de diferentes teorías nos dice que este animal, con el transcurrir del tiempo, lo ha perdido, ¿no? Y estos son los cambios principales de los seres vivos, chicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí alguna pregunta? Esto viene a ser el ser vivo. Bueno, en cuanto a la reproducción, ¿no? Vamos a ir paso por paso. Tenemos la reproducción, tenemos que es la obtención de nuevos seres, ¿no? De nuevos seres que representan de los descendientes y que son idénticos o semejantes, ¿no? O sea, los seres, los nuevos seres vivos son iguales a los padres, ¿no? Por ejemplo, un conejito, hablemos de ese ser vivo, sus padres son idénticos a él, son iguales. Bueno, no iguales tampoco, ¿no? Porque hay una diferencia mínima. Por ejemplo, y el color, ¿no? De repente tenemos un conejo negro y un conejo blanco, se aparean y resulta que la cría es amarillo, ¿no? Pero eso ya es un problema genético, ¿no? Eso hay que verlo después. Dentro de la reproducción tenemos dos tipos, reproducción asexual y reproducción sexual, ¿no? En la reproducción asexual, cuando es la participación de un solo gameto, cabe resaltar que ustedes ya saben lo que es un gameto, ya lo hemos visto ya en los bimestres anteriores. Entonces, cuando participa un solo gameto, o sea, un solo progenitor, significa que estamos en una reproducción asexual, ¿ya? En realidad no son gametos, no lo son.
solamente es una diferenciación orgánica que tiene ese ser vivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bacterias se reproducen asexualmente, ¿no? Unos lo hacen por bipartición, otros por fragmentación, ¿no? Entonces, son reproducciones que no es necesario de gametos, no es necesario. Otro ejemplo, también están las planarias también son así. Las esponjas también se reproducen de esa manera. Eso es una reproducción asexual. ¿Ya, chicos? Obviamente, dos gametos, dos progenitores, una hembra y un macho, ¿no? Y ahí, en este caso, sí hay una variabilidad genética, ¿no? Entonces, esto ocurre a aquellos seres vivos que contienen una multicantidad de células. ¿Ya, chicos? Luego, uno de los puntos es el metabolismo. Ya, bueno, esto ya le expliqué, ¿no? Anteriormente, que es el intercambio de la energía, ¿no? Y también de la materia. De ello se dobla en dos puntos, ¿no? Esenciales, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, ¿no? En este caso, es cuando el ser vivo convierte la energía luminosa a energía química. ¿Ya, chicos? Este caso sí es importante, ¿no? Convierte la energía luminosa a energía química, ¿no? Ejemplo, las bacterias. Las bacterias, ellos captan la energía del sol, las captan y ellas se reproducen. Por eso es que cuando nosotros tenemos una herida, nosotros hay que inmediatamente actuar, ¿no? Sobre todo cubrirlo, porque si ustedes tienen una herida o si ustedes tienen o ven un animal que tiene una herida, pues lo que se está exponiendo son las bacterias. Y las bacterias captan la energía del sol y se reproducen y la enfermedad aumenta. Entonces, esto es un problema que siempre se da. Entonces, en este caso, en el catabolismo es diferente, ¿no? En este caso, ellos rompen y degradan las moléculas. ¿Cómo es la liberación de la energía? ¿Ya? Este tipo de metabolismo, ¿no? Se da en los seres vivos organizados. ¿Ya, chicos? Luego vamos a ver la función de relación. ¿En qué consiste la función de relación? A ver, voy a ver a alguien que pueda leer. ¿Quién puede leer esto? A ver, ¿quién puede leerlo? ¿Algo rapidito? Yo, profesor. A ver, ¿te escucho? Es la relación, es la capacidad de emitir una respuesta ante un estímulo, pues los seres vivos se relacionan constantemente con su ambiente. Las respuestas del ser vivo frente al estímulo pueden ser de adaptación o de irritabilidad. Gracias. A ver, ¿alguien puede leer la adaptación? Está bonito ese tema. A ver, ¿alguien puede leer la adaptación? Yo, profe. ¿Te escucho? La adaptación es la respuesta a un estímulo constante. Se da cuando el estímulo que proviene del ambiente es constante, permanente, en donde el ser vivo modifica y determina su forma de vida para adaptarse. Ejemplo, las vicuñas adaptadas a la altura del antiplano. La respuesta puede ser al clima, temperatura, alimento o una necesidad de protección.
Gracias, Valerie, gracias. Bueno, la adaptación es un parámetro muy importante, ¿no? Porque lo que hace que el ser vivo se tiene que adaptar al medio. Por ejemplo, como ya les indicó, las vicuñas, ¿no? Ellos se adaptan a la altura. Imagínate, ¿qué pasaría si nosotros traemos una vicuña acá en nuestro medio? ¿Qué creen ustedes que le ocurriría a este animalito? ¿Qué le pasaría? ¿No? Moriría por el cambio de clima. Claro, le va a afectar. Por eso que hay especialistas, por ejemplo, ahí en el parque de la, ¿cómo se llama este parque? Este, ese zoológico, el parque La zoológico. leyenda. De las Ajá, leyendas. ahí está. En ese parque, por ejemplo, hay especialistas. Ellos cuidan todos los animales que están acondicionados a altas temperaturas y a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, la jirafa está acostumbrada a alta temperatura, ¿no? Está expuesto al desierto. El cóndor está acostumbrado a una altura muy extremadamente alta, ¿no? Entonces, hay especialistas que cuidan estos animales para que se adapten, ¿no? Y eso todo está involucrado al clima, la temperatura, inclusive el alimento. La irritabilidad. A ver, Saraí, no sé si puede leernos esto. La irritabilidad. Yo, profe, A ver, te escucho. es la respuesta a un estímulo temporal. Se da cuando el estímulo proviene del ambiente o un organismo y es temporal y transitorio, en donde el ser vivo produce respuestas específicas. Ejemplo, cuando los animales huyen del fuego por el olor a humo. La respuesta puede ser al calor, dolor, una llamando, una caricia o un cortejo. Claro. Y eso se involucra a la crianza. Por ejemplo, miren, si a usted le regalan una mascota pequeña, ¿no? Vamos a poner un perrito pequeñito, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que esos animalitos son, aparte de que son curiosos, son juguetones y les gusta que les brinda amor, ¿no? Y ustedes lo acarician, se ponen a jugar, se sientan felices porque ellos se adaptan a ese medio. Pero, ¿qué pasaría si a usted le regalan una mascota grande, un perro ya grande, le regala? Ahí sí hay un problema, porque ese animalito le va a costar adaptarse al medio nuevo que se les ha dado, ¿no? Les va a costar. Entonces, este animal no está adaptado a ese ambiente y va a reaccionar, va a reaccionar. Entonces, hay animales que reaccionan a cualquier estímulo, pero ¿qué cosa es un estímulo? Un estímulo puede ser la luz, por ejemplo, el calor, puede ser el color, puede ser también la temperatura. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden adaptarse en el Polo Norte, pueden adaptarse. No, no es cierto, porque ahí esos lugares es baja temperatura, es muy complicado. Pero hay seres vivos, como el caso del oso polar, ellos sí están adaptados, ellos sí están acostumbrados a ese estímulo. El murciélago, por ejemplo, es un animal nocturno. Ellos, su irritabilidad es la luz. Ellos no soportan la luz, no lo soportan. Por eso que ellos en las mañanas paran ocultos. Ya en la noche ellos salen ya a relacionarse, ¿no? Entonces, cada ser vivo va a responder de acuerdo a un estímulo que se le presente. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos el movimiento, ¿no? Todos los seres vivos pueden moverse, no todos. Se puede moverse, se puede desplazarse, ¿no? Y como ya les dije anteriormente, hasta los vegetales. Los vegetales también, por ejemplo, hay una planta, por ejemplo, la sandía. La sandía, no sé si ustedes conocerán esa planta. La sandía, por ejemplo, es un vegetal que gatea, ¿no? O sea, se desplazan en el suelo, ¿no? Y así crecen. Ellos se relacionan de esa manera, ¿no? Y ellos realizan un movimiento, claro, no es un movimiento inmediato, pero
a medida que va pasando el tiempo, ellos van respondiendo al estímulo. Este movimiento responden al estímulo. Hay muchas de esas plantitas que ya les menciono, ellos están adaptados crecer al borde de un río, ¿no? Será por la humedad o qué será, ¿no? Pero ellos siempre crecen de esa manera. Hay plantas, ¿no? Hay plantas que cuando tú lo tocas, inmediatamente se mueven, ¿no? Por ejemplo, en los parques hay una plantita, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, que cuando tú la tocas, inmediatamente ellos se cierran, ¿no? Se cierran. Hay flores que cuando tú lo tocas se cierran las flores, pero cuando ven que tú ya te alejas definitivamente, ellos se vuelven a abrir. Por ejemplo, también tenemos flores, como el caso de hay unas flores que se llama buenas tardes. Le dicen buenas tardes, ¿por qué? Porque en las tardes ellas se abren, en las mañanas no. En las mañanas paran cerradas. Y ellos se abren a partir del mediodía o de la tarde, se comienzan a abrir, ¿no? O sea, es un estímulo que produce movimiento. ¿Ya, chicos? Dentro de ello tenemos varios tipos. Por ejemplo, el desplazamiento. Y eso lo hace a través del movimiento inmediato, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los cilios y los flagelos. Ellos se realizan ese movimiento. Las bacterias, ellos se realizan este movimiento, se desplazan a través de los flagelos. Los animales vertebrados, a través de sus extremidades, ellos se mueven. Los tropismos. ¿Qué cosas son los tropismos? Cuando los vegetales responden a estímulos. Por ejemplo, el fototropismo, el hidrotropismo. Hay vegetales, como el caso del girasol, responden a la luz. El hidrotropismo, como el caso de la planta, a ver, tenemos el arroz. Por ejemplo, el arroz es una planta que siempre se desplaza a la cantidad de agua, ¿no? Que puede tener. El arroz sin agua, ¿no? En el sembrío, un sembrío de arroz sin agua es una pérdida. ¿Qué cosas son las taxias? ¿Qué cosas son las taxias? Bueno, esto solamente es aplicado a los organismos como son los protozoarios, ¿no? Que responden a dichos estímulos. Por ejemplo, hay protozoarios, igual como las bacterias, reaccionan a la luz del sol o otros reaccionan a la química. Por ejemplo, cuando una persona está infectada, cuando comienza a ingerir los fármacos, ¿no? Los fármacos, entonces estos seres vivos reaccionan ante el fármaco. Las nastias, ¿qué son las nastias? Es el movimiento de las plantas ante un estímulo, ¿no? Entonces, ya les expliqué esto. Esas son las nastias. La organización de los seres vivos. ¿Cómo se organizan los seres vivos? Todos los seres vivos, como la materia inerte, tiene átomos. Tiene átomos. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforma el hidrógeno, lo conforma el carbono, lo conforma el oxígeno. Y también está incluido el nitrógeno. También en bajas proporciones está el calcio, el magnesio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto lo elemental, esto lo esencial. Todos los seres vivos están formados por átomos, ¿no? Y nosotros definimos que al átomo como la unidad básica de la materia o la unidad mínima de la materia. Y ya sabemos nosotros que, recordando la química, ¿no? Ellos tienen sus protones, sus neutrones en el núcleo y los electrones que giran alrededor de él. Las moléculas, ¿qué son las moléculas? Las moléculas, por ejemplo, son los que se agrupan los átomos. Cuando los átomos se agrupan, forman estas moléculas. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos átomos de hidrógeno, tenemos carbono, oxígeno y nitrógeno, estos 4 átomos cuando se unen, ¿qué forman? Una molécula. En este caso, el agua, miren. El agua se forma también una molécula de hemoglobina, ¿no? También tenemos
moléculas que se agrupan y forman organelas, como el caso de las mitocondrias. Las mitocondrias, el aparato supramolecular, ¿no? Que forman los virus, por ejemplo, las células que se consideran como unidad básica de la materia viva, ¿no? Entonces, tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las neuronas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas estas son formadas por células. Cuando las células se agrupan, ¿qué forman? Forman los tejidos. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido adiposo. Todos ellos están conformados por células. Chicos, lo dejamos, nos vemos dentro de 10 minutos porque ya se acabó el Zoom. ¿Ya, chicos? Lo dejamos ahí y regresamos.